bendiga. Me llamo Ramiro Morales. Vengo de un país llamado el Ecuador. Muchos conocen, muchos saben de este país tan lindo y hermoso como es el Ecuador. De ende, la palabra Ecuador significa mitad. Por lo tanto, venimos de la mitad del mundo. Damos gracias a Dios porque hemos podido llegar a este lugar. Bueno, vengo de este país llamado el Ecuador, una vez más les digo, y también de un pueblito llamado El Quinche. Bueno, aunque ahí crecí hasta cierta edad, pero luego fuimos a vivir en otro lugar. Tengo mis padres, todavía están vivos. Mi papá se llama Juan José y mi madre se llama Luisa. De la cual nacimos como 7 hermanos, se llaman Rodrigo, Anita, Blanca, yo Ramiro, mi hermano José Luis, Diego y Juan David. También tengo otro hermano, le digo adoptivo, pero en la fe se llama José, en lo cual nosotros crecimos en este pueblo, juntamente con mis padres, en el pueblo que les contaba. Y ahí fue donde nosotros crecimos con mucho amor y con mucho afecto de nuestros padres. Aunque la vida fue un tanto dura, pero puedo darle gracias a Dios. De cómo fue mi niñez, como muchos de ustedes, una niñez bastante divertida, bastante también aventurera, ¿no? No sé, cada uno de ustedes pasaron esta niñez yo siempre le digo a mis hermanos, les digo, somos del siglo pasado. Y en el siglo pasado muchos de nosotros jugábamos en las calles, jugábamos en el bosque, jugábamos en el estadio de fútbol, donde nos pongan jugábamos. Pero también había momentos también de mucho dolor también, ¿no? Habían amigos que pasaban cosas duras en sus hogares, amigos pequeños, ¿no? Yo te hablo de una niñez de 8 años, 9 años, 10 años, en el cual podíamos compartir con nuestros amigos y jugar juntos ahí en la calle y también contarnos lo que sucedía en nuestras casas. Y bueno, yo tal vez no puedo hablar mucho sobre mi niñez, si fue dura o no. Lo único que puedo decir es que vi cosas un tanto también con mis padres, en el cual nosotros, como muchos de ustedes tal vez se identifican conmigo, ver ciertos problemas en medio de eso entre papá y mamá. Pero aún así nosotros amábamos tanto a nuestra madre, a nuestro padre, los amábamos por igual. Yo creo que eso ha sido lo que mantenía la familia. Mismo si había problemas, ahí la familia estaba unida. Como les decía, somos varios hermanos y en los cuales salíamos a jugar por todo lado. Incluso recuerdo de mi abuelo que tenía un gran terreno en el cual íbamos para allá a ayudarles a cosechar, pero más íbamos a jugar. Y ahí en medio de todo eso yo creo que fue tan divertido y aprendimos muchas cosas en medio de nuestra niñez. De cómo fue mi juventud y mi adolescencia. Empezamos con mi adolescencia. Mi adolescencia ha sido también una parte, ahí aprendí mucho lo que se llama la responsabilidad, a poder empezar a trabajar, ¿no? Aunque de muy niños ya nuestros padres nos enseñaron a trabajar, a tener nuestro propio dinero y bueno, aunque no eran cantidades muy grandes, pero con pequeñas cantidades en nuestros bolsillos nos sentíamos grandes ya. Y nuestra adolescencia en sí también fue un momento de mucha responsabilidad. Yo de vacaciones, cuando llegaba las vacaciones de verano allá en Latinoamérica, yo creo que nuestras vacaciones de verano no era irnos a la playa, no era irnos a una piscina. Nuestras vacaciones era ir a trabajar. Y qué bueno, eso nos enseñó mucho a nosotros para ir creciendo. De cómo fue mi juventud. Mi juventud igual fue tan divertida y amena. Y bueno, voy a hablar más luego sobre mi conversión al cristianismo. Pero mi juventud, puedo decirles, también emocionante, también divertida y también con mucho respeto. Creo que eso aprendí desde muy pequeño, a ser respetuosos con los demás. Llegué a conocer este camino del Evangelio. Recuerdo muy presente en mi mente está, tengo una hermana llamada Anita.
Anita es nuestra hermana mayor. Bueno, ella es la segunda, ¿no? Pero ella es nuestra hermana mayor, en el cual ella un día llegó a nuestra casa, a la casa de mis padres, llegó con un mensaje de una invitación a una conferencia de un predicador. Nosotros no sabíamos que era, cómo se les llamaba a los pastores, sino solo se les decía conferencistas. Pero de todas maneras en ese tiempo mi hermana invitó a mis padres, bueno, a mi papá en especial, pero por curiosidad, yo siendo muy pequeño, de 13 años de edad, también fui a tener a escuchar, ¿no? Pero más que escuchar, fuimos como pequeños que éramos, siguiendo a papá y mamá. Pero ese recuerdo está muy presente en mi mente, donde toda la familia, con mis hermanos pequeños, con mis hermanas mayores, fuimos a esa conferencia o a esa campaña evangelística, podemos decir ahora, en el cual aquel predicador hizo un llamado para conocer a Jesucristo como su Salvador. Ahí, justo en ese año, en el año 1986, fue cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, en especial a las vidas de mis padres, y de ende también llegó el Evangelio a mi corazón. El por qué yo me acerqué a estos caminos fue porque vi un cambio en mis padres, un cambio de ver la vida, un comportamiento diferente. Y es por eso en el cual yo también me acerco a la iglesia, me acerco a los caminos del Señor, sin saber lo que era el camino del Señor. Solamente me acerqué por curiosidad. Así como Zaqueo, tal vez Zaqueo usted conoce en la Biblia. Zaqueo era un hombre pequeño de estatura, pero tenía una edad, ¿no? Pero yo en cambio era pequeño de estatura y pequeño de edad, que no sabía lo que pasaba. Pero cuando vi a Jesús que pasaba por ahí, rápidamente el Señor me hizo un llamado. ¿A qué edad empecé a servirle al Señor? Pues, como les contaba, a los 13 años de edad comenzó este peregrinaje. Siempre yo le llamo al camino del Señor el peregrinaje. Y en este peregrinaje a los 13 años empecé, a los 14 años más o menos fuimos a vivir en otro pueblo. Y en ese pueblo se encontraba la iglesia más grande, por ende fuimos. Contaré otro día el testimonio del por qué salimos del pueblo donde yo nací. Pero al llegar al otro pueblo había la iglesia más grande. A la edad más o menos de 14 años de edad, Dios empieza a tocar mi corazón, haciéndome un llamado. Y en ese llamado a mí el Señor me empieza a hacer cuando miro a un grupo de alabanza en la congregación, y el grupo de alabanza no es como los grupos de alabanza de hoy en día. En ese tiempo los grupos de alabanza eran guitarras de madera, bombos, panderetas, y yo creo que eso me impresionó bastante en el desarrollo de una reunión, de un culto. Y ahí estando mirando eso, empieza a latir mi corazón para tocar un instrumento. Por lo tanto, el Señor me hace un llamado para que yo pueda integrar a un grupo de música cristiana. Y ahí es donde Dios me empieza a hacer un llamado. Yo creo que ahí es donde, con lazos de amor, el Señor me empieza a hacer un llamado para que le empiece a servir en el área del evangelismo. ¿Por qué Europa y por qué Bélgica? Esa es la pregunta que me están haciendo. Pues la palabra de Dios dice que tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, dice el Señor. Por lo tanto, yo antes de emprender el viaje a Europa, como les contaba en la pregunta anterior, el Señor me hace un llamado para poderle servirle en el ministerio de evangelismo por medio de la música, en especial con la música latinoamericana. Viajando por todo el Ecuador con un grupo de música de mis amigos y hermanos, que muchos de ellos o no sé, como 3 o 2 hermanos están en el servicio pastoral, y también les mando un saludo, ¿no?, a ellos, de aquel grupo llamado Areli. Y viajamos mucho, y por lo tanto ahí es donde Dios me empieza a hacer el llamado al ministerio, no pastoral en sí, sino de liderazgo de la juventud y de la alabanza también.
Y de ahí nace un sentir de salir del país en el año 93, pero no pude salir en el 93 para Estados Unidos. Más bien Dios tenía preparado un viaje para Europa. ¿Y por qué Europa y por qué Bélgica? Europa por la voluntad de Dios, porque no estaba en mis planes venirme a Europa de esta manera, sino a Europa fue porque un amigo cristiano también en vez que él salga de viaje, me invitó a mí a que yo venga en vez de él. Y en menos de un mes el Señor me tiene aquí en Europa, en especial en Suiza. Luego, teniendo por muchos lados más, hemos podido viajar también con la música. Y de esa manera nace ese sentir de venir a Europa y quedarme en Europa por muchos motivos también que en los planes del Señor ha estado. ¿Y por qué Bélgica? A ese momento, cuando yo estaba ya en Europa estabilizado, podemos decir, tengo la oportunidad de quedarme residiendo en Suiza, en especial en Suiza, ¿no? Para mí Suiza es uno de los países de muchos recuerdos y muchos recuerdos muy buenos. Ahí también pudimos servir en una iglesia de habla español, la primera iglesia latina en español en Suiza. Así que tuve el privilegio de estar en Suiza, pero por motivos tal vez de seguridad, o hablemos de residencia, tenía que salir para otro país. Y entre esos planes, por motivos igual de los planes de Dios, llegamos a Bélgica. ¿Por qué llegamos? Porque juntamente con otro hermano llamado David Criollo, viajamos y llegamos a Bruselas, Bélgica. Ni sabía que Bélgica existía. Bueno, en mi ignorancia no sabía ni en qué parte de Europa estaba Bélgica. Pero aparecimos aquí en Bélgica, en Bruselas, y ahí me entero que Bruselas era la capital de Europa. Y ahora estoy aquí por la voluntad del Señor. Quiero hablar un poco sobre la iglesia aquí en Bruselas, Bélgica. Tal vez yo llegué aquí en el año 1996, aquí en Bruselas, Bélgica. Luego de estar en Suiza, residiendo en Suiza, pude llegar acá a Bruselas, Bélgica. Y en el año 96 llegué a una congregación muy pequeña, pero con un corazón tan grande, ahí en ese lugar que hablaban español, porque yo venía de Suiza y más pasaba en las iglesias de habla alemán, suizo-alemán, y también con un grupito pequeño de habla español. Pero cuando llegué aquí a Bruselas, Bélgica, encontré una congregación solo de latinos. En especial había hermanos de Perú, de Chile, y pocos habían de Ecuador en esa época, en el año 1996. Y ahí en esa congregación de habla hispana, dentro se llama hasta ahora Centro Evangelístico Hispano. Y luego de mucho tiempo ahí estando, también pude colaborar y trabajar para el Señor en el Centro Evangelístico Internacional aquí en Bruselas, Bélgica. Una bendición, y hemos trabajado y hemos ayudado, hemos apoyado, y ahí estando ahí en el centro evangelístico hemos podido servir juntamente con mi familia, podemos decir, con mi familia al Señor. Y ahí estando ahí hemos servido por mucho tiempo en el Centro Evangelístico Internacional. Ha sido y será una bendición haber compartido. El por qué ahora estamos en el Centro Familiar Cristiano. Igualmente puedo decir que al transcurso de mi vida ha sido un constante seguir la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios. Y como hemos hecho la voluntad de Dios, luego estaré hablando lo de mi familia, lo de mi esposa. Amén. Pero en este momento quiero hablarles de cómo nació el Centro Familiar
cristiano. Centro Familiar Cristiano nace primeramente en el plan de Dios, y hoy prácticamente en esta fecha el Centro Familiar Cristiano es una congregación, como su nombre lo dice, ¿no? Compuesto de familias. Y una de las cosas que hemos visto en este transcurrir de tiempo, en estos casi 2 años que ya estamos hasta el día de hoy, ¿no? Hemos visto la mano de Dios estando con nosotros. Estamos viendo el crecimiento tanto numérico como espiritual. Estamos mirando, ¿no? Cada hermano, cada hermana, que hay mucha gente prácticamente nueva que están naciendo, creciendo en el Centro Familiar Cristiano. También hay hermanos que tal vez han estado en otras congregaciones, tal vez han dejado de asistir a iglesias, y estamos nosotros con esa visión de levantar a aquellos que ya no están yendo a iglesias. Y Dios está levantándoles, y también mucha gente nueva. El Centro Familiar Cristiano también tenemos un trabajo bastante arduo en la formación de escuela bíblica. Tenemos escuelas bíblicas también para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y también estamos ahí también dando cursos en francés. Damos gracias a Dios también por hermanos que están dando cursos en francés. También tenemos un ministerio con la canasta de amor, de lo que vamos recolectando, dando los hermanos, cada uno de los hermanos, tal vez ciertos productos, estamos para bendecir a los demás. El Centro Familiar Cristiano también está compuesto por familias imperfectas, porque tal vez usted dirá, pero yo no soy nada delante de Dios, pero sí puedo decirle, el Señor nos restaura y nos renueva. Por eso el Centro Familiar Cristiano está aquí, en Bruselas, Bélgica. Les cuento sobre mi familia aquí en Bruselas, Bélgica. Mi familia es la iglesia del Señor, primeramente puedo decir, ¿no? Pero el Señor me ha provisto una familia, mi esposa. Doy gracias a Dios por esta gran mujer, sierva del Señor. Mi esposa se llama Liliana Peña, en la cual nos han nacido 2 hijas tan lindas, que es Sara y Noah. Ellos son nuestro regalo del Señor para que los criemos, pero un día el Señor mismo los tomará para que sigan continuando. Pero voy a contarles un poco sobre mi esposa. Mi esposa también conoció al Evangelio aquí en Bruselas, Bélgica, en la iglesia. En el año, creo que ella me contaba, en el año 95, aquí en Bruselas, Bélgica, conoció del Señor. Y luego ahí en la congregación la conocí, y desde el momento que Dios puso en mi corazón, el corazón de ella, podemos decir, unirnos en matrimonio, la primera decisión que tomamos fue seguirle al Señor. Y no solamente seguirle al Señor, sino servirle al Señor. Por lo tanto, nuestras vidas han sido un constante servicio al Señor. Anteriormente, nosotros siempre hemos empezado, ¿no?, sirviendo en el ministerio de la juventud, con jóvenes. Luego pasé a servir al Señor con la alabanza, ministerio musical dentro de la congregación. Y luego estuve como copastor con otro pastor adjunto, ¿no? Estuvimos trabajando ahí con el pastor Edgar Vega por muchos años como copastor asistente, y trabajamos ahí. Y luego con mi esposa, yo puedo decir, Iglesia del Señor, una bendición. Mi esposa en la actualidad está sirviendo en la congregación con el ministerio infantil. El ministerio infantil ha sido un ministerio de mucha bendición, y vamos viendo también el crecimiento. Me contaba hace poco, cuando inauguramos la escuela bíblica, también inauguramos el culto infantil. Aparte de la escuela bíblica, también está organizada para los cultos infantiles. Y la primera bendición que vio mi esposa fue ver a niños convirtiéndose al Evangelio con tan temprana edad, niños aceptando a Cristo Jesús. Así que llegará el momento donde estos niños llegarán a ser jóvenes y son los futuros ministros al servicio del Señor. Y hoy, gozosos de ser una pareja bendecida por el Señor, con la familia en Cristo. También tengo mi familia, mis cuñados, mis cuñadas están aquí también sirviéndole al Señor. Y yo te animo también como familia que conjuntamente con tu esposa primeramente, o con tu esposo,
entregues tu vida y le pongas al servicio de Dios. Y vas a mirar que tus hijos también van a servirle al Señor. Muchas gracias por haberme escuchado estos minutos. Más que escuchar a mí, ha sido contarles también mi pequeña historia desde donde Dios me ha traído para estar aquí en Bruselas, Bélgica, y al frente del Centro Familiar Cristiano. También mando un saludo a todos y cada uno de los miembros, a los diáconos, al cuerpo administrativo, a los líderes juveniles, grupo de alabanza, los servidores, los ujieres, como les decimos nosotros. A cada uno de los hermanos que han puesto su mano en el arado, les damos gracias a Dios. Y animamos a todos y cada uno de los que asisten a una congregación, sean parte del trabajo de la obra del Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Esperamos vernos pronto.